Y empezamos ya, ¿no? Bueno, pues hola también a los que están conectados. Como decía, es el último día ya. Y bueno, pues ahora en la primera parte de esta sesión terminaremos con ese análisis simbólico que había quedado a medias ayer. No me suele gustar cortar bloques, pero es que para estos tiempos no había forma de encajarlo bien y que fueran más o menos equitativos cada una de las sesiones. Entonces, el bloque 3 se nos ha quedado para hoy. El bloque 3 es el más fuerte, porque, como decía, son esas escenas que tienen una parte mucho más mental, mucho más de construcción por parte del artista. No son cosas que se hubieran podido fotografiar en el caso de que hubiera existido esa posibilidad, porque son escenas construidas mentalmente, ¿no? Son los temas religiosos, mitológicos, alegóricos y las escenas literarias basadas en literatura, que en el fondo tanto la mitología como las escenas religiosas están basadas también en textos, o sea que tiene mucho que ver. Bueno, como decíamos en este bloque, identificar significa reconocer, ¿no? Como en el caso del bloque 2, pero además también nos interesará interpretar, saber qué es lo que significa, qué es lo que se nos quiere transmitir con ese tema. Y luego decíamos ayer que para identificar este bloque es muy importante conocer las fuentes y conocer los códigos visuales que emplean los artistas. Bueno, pues vamos a empezar con la temática religiosa. Es en la que me voy a detener un poco más que nada por el número de obras que podéis encontrar de esta temática. Si dais una vuelta, por ejemplo, por cualquiera de los museos que he visitado yo estos días, pues veréis que la gran mayoría de las obras son de pintura antigua, son de esta temática, ¿no? Entonces, como es lo que más os vais a encontrar, es en lo que nos vamos a parar un poquito más. Bueno, básicamente las obras de temática religiosa se van a basar en unas de estas fuentes, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios apócrifos y luego, bueno, otras fuentes que pongo que son pues textos de teólogos, padres de la Iglesia, visionarios, revelaciones, bueno, pues sermones, en fin, todo ese tipo de literatura, ¿no? También. Pero yo pienso que con los tres primeros estaríais bien. O sea, si conocéis esos tres textos, recomiendo leerlos, más que nada para poder identificar los temas, iríais bien, ¿vale? Vamos a ver de todas formas, bueno, antes de eso vamos a ver también quiénes son los protagonistas fundamentales de esta pintura religiosa, que se va a representar a Dios, tanto en la forma de Padre, Hijo como Espíritu Santo, la Virgen, los santos, y luego habrá otras representaciones que son minoritarias, pues como ángeles, demonios, la Iglesia, en fin, otro tipo de asuntos, pero que se representan cuantitativamente bastante menos, ¿no? Vamos a empezar con el Antiguo Testamento, que os decía que vamos a ver un poco cuáles son las escenas que se representan con más frecuencia, las que os vais a encontrar más a menudo, para que, bueno, pues no sé si estáis familiarizados con ello o no, pero si no lo estáis, pues para que por lo menos os suenen. Lo primero de todo decir que durante la Edad Media empiezan a aparecer muchísimas ilustraciones, muchísima pintura que ilustra el Antiguo Testamento acompañando los textos en las Biblias, ¿no? Biblias ilustradas, donde vamos a encontrar en esas miniaturas, en esas pinturas sobre vitela normalmente, pues todo tipo de temática del Antiguo Testamento. Va a ser una fuente muy importante para los artistas también posteriores, o sea que esos modelos van a surgir ahí prácticamente y de ahí se van luego a extender, bueno, pues en el futuro por las distintas escuelas y ya va a pasar a la pintura sobre muro, sobre lienzo o lo que sea. Pero las Biblias son una fuente importante para esas primeras imágenes de las pinturas basadas en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver los temas fundamentales, como decía, que van a ser. Primero, uno de los temas que va a aparecer de forma muy general en todas las escuelas es la creación en general. Escenas de la creación, como esta, en la que vemos a Dios Padre en el momento del día de la creación de los pájaros, las aves y los peces. Se suelen representar las escenas de la creación siguiendo los textos bíblicos cada día, ¿no? Creación de las estrellas, separación de las aguas, creación del hombre,
cada día una parte de la creación y se van representando secuencialmente, generalmente. Alguna vez se mezclan, pero lo normal es que sean representados por días. Claro, la parte central de mayor interés de esta parte de la creación para los artistas es la creación del hombre, ¿no? Vamos a ver tanto la creación de Adán como la creación de Eva. Son dos escenas que vamos a encontrar pues, con mucha frecuencia, ya digo, en todas las escuelas, ¿no? Igualmente el pecado original y todo lo que conlleva, bueno, pues la reprobación, la expulsión del paraíso, todas esas escenas que vienen aparejadas con el pecado original. Y en cuanto a la historia de Adán y Eva, pues con eso terminaríamos más o menos, pero viene luego Caín y Abel. También es otro tema que vamos a ver bastante representado. Caín y Abel, bueno, pues con esos dos sacrificios que ofrecen, Abel, que es pastor, ofrece un sacrificio que es agradable a Dios y eso se muestra pues, con ese humo que sube al cielo, mientras que Caín, que es agricultor, hace una ofrenda que no es agradable a Dios y se demuestra también en ese humo que se queda abajo, no llega al cielo. Y bueno, pues al final Caín, como sabemos, mata a Abel y pues también es expulsado igualmente y es otro de los temas que vamos a encontrar bastante a menudo. Otro de los temas frecuentes, y este sí que lo vamos a ver quizás menos en España. En España no hay mucha pintura del Antiguo Testamento, sí que la vamos a encontrar en el norte y en Italia, la historia de Lot. Lot, que vive en Sodoma y bueno, pues un ángel le advierte de que Dios va a destruir la ciudad, que huya con su familia, así en resumen, huye, le avisan el ángel que no miren atrás, la mujer de Lot mira atrás y se convierte en estatua de sal y él pues sigue el viaje con sus hijas, además, bueno, pues luego las hijas le emborrachan para tener descendencia con él y bueno, todas esas escenas vamos a encontrarlas también, pero como digo, Italia y el mundo del norte más, en España menos, lo mismo que la historia de Noé. La historia de Noé es una historia que va a gustar muchísimo en el mundo flamenco, porque da a los artistas esa posibilidad de pintar todos estos animales, que es algo que les gusta. Hay muchos pintores, como dijimos, especialistas en animales, hablamos de ello ayer, y bueno, pues no solamente pintan a los animales como los vimos, ¿no? Esos conciertos de aves o esas escenas de cacería o de animales en libertad, sino también en escenas religiosas en las que se pueden representar estos animales, como la historia de Noé, ¿no? Bueno, pues ya sabemos el diluvio universal, Dios avisa también a Noé para que meta una pareja de cada especie en el arca, llega el diluvio, se salvan y luego salen del arca y son los que han sobrevivido al diluvio. Vale. Otra de las historias importantes del Antiguo Testamento, y esta historia va a ser muy importante porque es una historia prefigurativa de Cristo. Hay que pensar que en el mundo católico el Antiguo Testamento se interpreta siempre desde el punto de vista del Nuevo, de manera que se le da como un nuevo significado, un nuevo contenido a las historias del Antiguo. Esta es la historia de Abraham. Abraham, que bueno, pues está casado con Sara, no tienen hijos, y Sara le invita a concebir con una de sus criadas, Agar, porque bueno, pues es la forma de tener descendencia. De esa unión nace Ismael, pero al poco tiempo Sara está celosa porque, claro, Agar tiene un hijo y ella no, y parece que le mira un poco por encima del hombro, y entonces le pide a Abraham que la eche. Ahí está Sara, ahí está Abraham, y están echando a Agar y a Ismael, ¿no? Esto va a ser, para el mundo cristiano, para el mundo católico, va a ser un reflejo de la antigua ley. Agar va a simbolizar el mundo judío, ¿no? Que es desplazado cuando llega el siguiente hijo, que es Isaac, ¿no? Que es el hijo predilecto de Dios, del Padre, que está representado en Abraham. Bueno, pues hay un momento en que un ángel se le aparece y le pide que sacrifique a su hijo. Como sabéis, Abraham va con el hijo a una montaña, lo ata y lo va a sacrificar y un ángel le detiene. Esta imagen está completamente interpretada
como el padre entregando al hijo para salvar al mundo. De alguna manera en esta imagen están representados Cristo y el Padre, ¿no? En Abraham e Isaac. Y de hecho lo vamos a ver en algunos guiños de los pintores. Por ejemplo, aquí tenemos esta cruz, pero vamos a ver cómo muchas veces en esta escena hay elementos que nos llevan un poco a entender esa interpretación desde el punto de vista de una imagen cristológica, pero basada en una imagen del Antiguo Testamento. ¿Vale? Isaac, bueno, pues seguirá con su vida y tendrá a 2 hijos gemelos, Esaú y Jacob. Nacen a la vez, pero no me acuerdo muy bien si uno es el que nace primero o otro después. El caso es que el mayor es Esaú. No sé si es porque nació antes o después, eso no me acuerdo. El caso es que consideran que Esaú es el primogénito, pero entre la madre, que prefiere a Jacob, y Jacob, que es muy pillo, pues consiguen engañar a Esaú y le compra su primogenitura por un plato de lentejas. Aquí vemos esta escena en la que ocurre esto, y esto va a estar muy representado, estas escenas de estos actos pillos de Jacob van a estar muy representados en el norte. Es una historia que gusta mucho allí. Igual que, aunque esta es una pintura italiana, pero también esta escena también se representa mucho en el norte, que es la bendición de Jacob. También, de acuerdo con su madre, Rebeca engaña a su padre para que piense que es Esaú en vez de Jacob. Se pone un vello de una oveja, porque Esaú era muy velludo y Jacob era lampiño. Se pone vello de una oveja y va a su padre: bendíceme, padre. El padre le bendice y ya queda, entre que ha comprado la primogenitura y que le han bendecido, ya es el heredero, ¿vale? Entonces, bueno, pues esta historia, ya, como os digo, gusta mucho en el mundo del norte. Se va a representar mucho. Y luego tenemos también la historia, dentro de la misma historia de Jacob, de su sueño con la escala de Jacob, que también es una imagen simbólica de la salvación y del cielo, ¿no? De esa cruz que asciende al cielo, como la escala que ve Jacob. Bueno, esta también es una escena representada en todo esta en concreto, en todo el mundo católico. Luego vendría la historia de José. La historia de José, que también es, bueno, pues uno de los hermanos pequeños que sus hermanos le cogen manía y lo tiran a un pozo, luego lo venden a unos mercaderes y José termina en Egipto interpretando los sueños del faraón. También son escenas que vamos a ver bastante representadas, al igual que la historia de Moisés. Moisés es la figura central del Antiguo Testamento, en el sentido de que va a ser el que conduzca al pueblo de Israel a la tierra prometida. Entonces vamos a ver toda la historia de Moisés con mucha frecuencia. El nacimiento de Moisés, nace y bueno, pues le están persiguiendo y sus padres tienen que tirarlo al río. Hay también un paralelo entre el niño Jesús, que es perseguido y hay la matanza de los inocentes y tienen que huir a Egipto, y esta historia de Moisés en la que también sus padres tienen que ocultarlo y tirarlo al río para salvarlo, ¿no? Parece que, bueno, pues cuando lo tiran al río, la hija del faraón lo rescata, lo encuentra, no saben que es Moisés, y lo cuida y se queda con él, ¿no? Luego el momento central de Moisés va a ser, lógicamente, el momento en que el padre le entrega las tablas de la ley. Ahí lo tenemos con los 10 mandamientos, y bueno, pues va a ser una de las imágenes que cuando se representa aisladamente a Moisés va a estar acompañado, ¿no? Es como su atributo, esas tablas de la ley. El paso del Mar Rojo, todo esto seguimos con la historia de Moisés, atraviesan el Mar Rojo con todo el pueblo de Israel, bueno, con todas las penurias que les pasan, se quedan sin agua, pasan muchísima sed. Moisés saca agua de la roca, y esta imagen en la que Moisés con una vara extrae agua de esa roca también se interpreta en paralelo con la lanzada de Cristo, en la que sale sangre y agua, que es salvadora para su pueblo, ¿no? O sea que esta imagen la vamos a ver muchas veces. Estos paralelismos también son importantes porque muchas veces van a emparejar esas escenas. Esta escena, por ejemplo, se empareja con ese momento del Calvario de la lanzada, ¿no? Incluso compositivamente pueden tener una relación. Lo mismo que la serpiente de bronce. En un momento que se hacen infieles, Dios castiga a todo el pueblo de Israel
con unas serpientes que les muerden y les matan. Y Moisés va a quejarse, le dice que, hombre, que no castigue a su pueblo, y entonces Dios le dice, construye una serpiente de bronce y los que la miren quedarán salvados. Esa serpiente de bronce, lógicamente, se pone en paralelo con la cruz, ¿vale? Es también otra idea. Bueno, y de la historia de Moisés, básicamente serían esas las escenas más representativas. Y luego tenemos los reyes, ¿no? Los dos reyes que van a ser más representados son David y Salomón. David, con esa primera historia en la que vence a Goliat y le corta la cabeza, es de alguna manera también esa imagen de Cristo, ¿no? El pequeño que vence al grande, ¿no? El pequeño, el humilde que vence. Y además David va a ser como representado como rey músico. Cuando lo vemos aislado, su forma de representar es así, normalmente con una lira o con un arpa, pero bueno, con algún atributo que tenga que ver con la música. Salomón lo vamos a ver representado como rey justo, y sobre todo una de las escenas más frecuentes va a ser el juicio de Salomón, ¿no? El famoso juicio que da fe un poco de la justicia de Salomón, esas dos mujeres que van ante Salomón para que decida, porque las dos dicen que hay dos niños, uno vivo y uno muerto, las dos dicen que el suyo es el vivo, y entonces Salomón dice que no pasa nada, que lo va a cortar por la mitad, y entonces la que es la verdadera madre pues le dice que no lo corte, porque claro, es su madre, y entonces Salomón decide que esa es la buena y se lo da. Es una escena bastante representada en la pintura en general. Y además también es un tema que gusta mucho en el 19. Vale. Luego eso es en cuanto a los reyes. En cuanto a las historias de los probados, ¿no? Los puestos a prueba en la Biblia, van a ser sobre todo Tobías, Job y Jonás. Tobías, su padre se queda ciego, sale a buscar fortuna y se encuentra con un ángel que le indica que pesque un pez y que con la hiel del pez puede curar a su padre. Y bueno, por el camino también le pasan todo tipo de aventuras, pero aquí es una de las escenas favoritas, ¿no? Ese momento en el que pesca el pez, y de hecho el atributo, cuando vemos a Tobías, lo vamos a ver siempre acompañado normalmente de estos dos elementos, de ese pez, que es como su atributo, y del ángel que le acompaña, que es San Rafael, el arcángel San Rafael. Job, bueno, pues es un hombre justo al que, bueno, el demonio le dice a Dios que Job es justo solamente porque todo le va bien, que si le empezaran a ir mal las cosas, pues que no sería tan fiel. Entonces Dios le deja que le haga una serie de pruebas, al pobre Job le pasa absolutamente de todo, es una calamidad tras otra, pero él resiste, ¿no? Ahí vemos esta escena maravillosa de Latour con su mujer recriminándole a ver qué es lo que ha hecho para que le pasen tantas cosas malas, pero es una historia que se representa mucho de nuevo en el norte. La historia de Job les gusta mucho también en Utrecht, a los caraballistas de Utrecht, Latour en Francia, bastante representada en el norte. Y Jonás, también una prefiguración de la resurrección, saliendo de la boca de esa ballena como Cristo sale del sepulcro, ¿vale? Son imágenes que, como digo, es importante que desde el punto de vista de la pintura, claro, como nosotros lo vamos a estudiar desde la Edad Media, toda la pintura del Antiguo Testamento va a tener una interpretación a la luz del Nuevo, va a tener una interpretación que es este tipo de interpretación que se da en el mundo católico, ¿vale? Y terminaríamos con las mujeres. Las mujeres de la Biblia más representadas van a ser Judith, como sabéis, corta la cabeza a Holofernes, es una heroína, Holofernes es el malo y ella le corta la cabeza y normalmente va a estar siempre acompañada de su criada, que le ayuda en esa gesta. Esther que, bueno, pues también va a salvar a su pueblo y se desmaya ante el rey Asuero. Aquí tenemos, esta es la escena que se representa más a menudo, y Susana, que, bueno, como sabéis, se está bañando y entonces estos viejos, es la escena más representada, Susana y los viejos, pues le van a estar mirando mientras ella se desnuda y se baña, ¿no? Bueno, estos serían, que además esta escena de Susana tiene otra historia muy parecida en el Antiguo Testamento que se pueden confundir, que es la de, lo diré, bueno, lo diré luego porque ahora si me pongo a pensarlo me paro.
Hay otra escena de otra señora que también le miran unos señores cuando se está bañando, que se puede confundir bastante fácilmente. Luego os lo diré. En el descanso seguro que me viene. Vale, esto en cuanto al Antiguo Testamento. Esas serían las escenas que vamos a encontrar más a menudo, ¿vale? Y ahora vamos a ver un poco la representación de Dios. Como hemos dicho, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y normalmente ya vamos a centrarnos más, bueno, en el caso del Hijo, el Espíritu Santo y el Padre van un poco por libre, en el Hijo sí que vamos a tener que seguir un poco el Antiguo Testamento para verlo. Vale, bueno, aquí tenemos representados a los tres, además de la forma más general en que lo vamos a ver representado. El Padre como un anciano, con una tiara, ¿os acordáis que es el tocado que llevan los papas? El Espíritu Santo en forma de paloma y el Hijo con un báculo en forma de cruz. A veces el báculo lo va a llevar el Padre, eso es un poco indiferente. Si lo lleva el Hijo será con la cruz en el extremo y con la corona de espinas. Esa es un poco la fórmula más general en la que los vamos a ver representados, ¿vale? Como veíamos ahí, es esta representación, que son los tres, lo llamaríamos Trinidad, ¿no? Es la representación de las tres personas juntas de la Trinidad. Y podemos encontrar distintos tipos de representaciones de la Trinidad. Esta es la que se llama Trinidad horizontal o diestra del Padre. Las tres personas están sentadas como en fila. Bueno, el Espíritu Santo no está sentado, pero está ahí en medio, ¿no? Están como en un mismo plano así horizontal, el Padre y el Hijo a la derecha del Padre, ¿no? Esta es la Trinidad diestra del Padre, como digo. Esta es la Trinidad que se conoce como trono de gloria. Y es el Padre sostiene la cruz con el Hijo en la cruz y el Espíritu Santo está entre ambos, ¿vale? Esta sería la Trinidad que se llama trono de gloria. Esta otra es la Trinidad Compassio Patris. Es el Padre que sostiene al Hijo muerto en sus brazos y tenemos el Espíritu Santo que suele revolotear por ahí, puede estar en cualquier sitio. Aquí lo vemos también un poco en esa línea vertical. Este otro tipo de Trinidad se llama Paternitas y es una Trinidad más medieval en la que el Hijo aparece como un niño. Es una Trinidad que luego desaparecerá, pero en la Edad Media es muy frecuente. Y lo mismo, el Espíritu Santo revolotea. Ahí lo tenemos como apoyado en el hombro del Padre, de nuevo con esa tiara, con los atributos propios del Padre, ¿vale? Esta es la Trinidad tríplice. Es una Trinidad en la que las tres personas son idénticas. Es una fórmula que está basada un poco en una idea que se quiere transmitir desde el punto de vista teologal de que son iguales las tres personas de la Trinidad, porque durante mucho tiempo existía un poco la creencia de que el Padre era superior al Hijo y al Espíritu Santo, ¿no? La Iglesia se tira muchos siglos discutiendo eso para llegar a la conclusión de que las tres personas son iguales. Y esta es la Trinidad que surge, que sale como de esa discusión, ¿no? Son las tres personas iguales. ¿Cómo sabemos cuál es cuál? Bueno, aquí hay otra cosa, las tres personas iguales y las tres con el aspecto del Hijo. ¿Por qué? Pues porque en el Antiguo Testamento se prohíbe la representación de Dios. Entonces, tienen algunos problemas para representar al Padre, sobre todo, ¿no? Y bueno, pues hay todas esas luchas iconoclastas, y al final se decide que sí se puede representar a Dios, y la justificación para poder representar a Dios, a pesar de que está expresamente prohibido en el Antiguo Testamento, es justo que si el Hijo se ha encarnado y se ha hecho visible, ya no hay problema en representarlo, porque la razón para no representar a Dios en el Antiguo Testamento era que justamente Dios dice al hombre: no podrás verme el rostro, no podrás verme nunca y no me debes representar. Pero ahora, como ya hemos podido ver el rostro porque se ha hecho hombre, bueno, pues ya no hay problema, ¿no? Eso es un poco el resumen teológico, así de andar por casa, de lo que ocurre. Entonces, se representa a las tres personas con la forma del Hijo, que es al único al que hemos visto y sabemos qué aspecto tiene, pero para identificarlos le vamos a poner un pequeño simbolito a cada uno para saber cuál es cuál. El Hijo va a llevar un cordero, el Espíritu Santo va a llevar una paloma y el Padre va a llevar normalmente un sol, ¿vale? Esa sería la manera de distinguir uno y otro cuando son idénticos, como en esta Trinidad tríplice. Luego tendríamos la Trinidad tricéfala. Es otra fórmula
para representar la misma idea anterior de que las tres son iguales. Es un solo Dios, de manera que es solo un cuerpo y tres caras diferentes. Esta es una imagen que surge en el norte, se extiende, pero luego enseguida se va a prohibir. En Trento ya queda completamente prohibida, pero en América la van a seguir usando, o sea que la vamos a seguir encontrando algo en América, no en Europa. Vale, eso en cuanto a la Trinidad. Vamos a empezar ahora rápidamente el Padre. El Padre, como digo, su representación, ya una vez que se ha salvado el escollo de que no se puede representar a Dios, se le va a representar como un hombre anciano, primero porque esa sensación de esa manera de representar la eternidad del Padre, ¿no? Que no fue creado, que es eterno, pero además también por una cita en el Antiguo Testamento, que ahora no me acuerdo quién es, pero donde le llaman el anciano de los días al Padre, se refieren al Padre como el anciano de los días. Esa es la representación que se vuelca aquí, ¿no? Y como decíamos, pues como rey, como emperador, con ese globo terráqueo, muchas veces con un cetro, con un báculo y con la mitra que decíamos antes, ¿vale? Esa es la forma de representar al Padre. Al Espíritu Santo, ya hemos visto antes en la Trinidad, como una paloma. ¿De dónde sale esta representación como paloma? Pues en la escena del bautismo de Cristo. En la escena del bautismo de Cristo se cita que se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios, o sea, al Espíritu Santo, que bajaba en forma de paloma y venía sobre él. Es de aquí de donde se toma esa forma del Espíritu Santo como paloma. El Hijo, claro, es el protagonista del Nuevo Testamento, va a ser el más representado y además no tiene ninguna objeción en representarlo porque, bueno, pues como os decía, se ha hecho visible él mismo, con lo tanto no hay pega en representarlo. Al Hijo lo vamos a ver representado desde que es un bebé hasta que tiene 33 años. Lógicamente después se muere y ya no lo van a representar, no vamos a tener representaciones del Hijo como anciano, no existen esas representaciones. En principio el aspecto que tiene en las primeras representaciones, catacumbas, es así. Este es el Cristo alejandrino, se llama. No tiene barba, no tiene el aspecto que conocemos ahora, que asociamos con la figura de Cristo. Primeras representaciones. Pero desde muy pronto se le va a representar con la fórmula normal, un hombre con barba, perdón, que creí que había traído una foto solo de la barba, pero no. En principio se asocia esa representación a esta reliquia. Es muy importante, las reliquias van a dar mucho origen a muchos aspectos iconográficos de las representaciones. Esta reliquia, que hay documentación de que se conoce desde el siglo XV, pero desde el siglo XV está documentado fehacientemente, pero legendariamente se conoce desde mucho antes. Y bueno, podría ser una de las razones por las que ya se fijó la imagen del Hijo con barba y con el pelo largo, prácticamente ningún pintor se ha despegado de ella en toda la historia del arte, ¿vale? De esta reliquia de la sábana santa. Bueno, lo vamos a ver representado como de diferentes maneras, pero básicamente podemos decir que tiene como estas dos vertientes, ¿no? Más como Dios y más como hombre. Más como Dios como rey y más como hombre, pues como un hombre que padece, ¿no? Bueno, pues esa imagen de hombre, digamos que el momento cumbre es ese momento de la pasión, ¿no? Donde lo vemos pues sufriendo esa tortura y sangrando, en fin, no como esa imagen del dios pagano que siempre vence, sino como el hombre que pierde, ¿vale? Es las dos posibilidades, el hombre perdedor o el dios vencedor, ¿vale? Vamos a ver un poco las escenas narrativas fundamentales de la historia del Antiguo Testamento. Vamos a ir. Empezamos con la vida oculta en la infancia. Vamos a verlo representado en la Natividad. Es una escena en la que vamos a ver generalmente a los dos padres, a veces solo la Virgen, y el niño pues puede estar de muy diferentes formas. No voy a entrar porque no hay tiempo, pero esos son los personajes que van a tener que aparecer, y luego pues elementos como la mula y el buey, puede ser un establo o una gruta. Aquí tenemos a Santa Brígida de Suecia, que aparece en esta obra porque ella escribe mucho, tiene visiones de la Natividad, escribe mucho, y aquí nos la han incluido porque ella es una de las que dice que fue una gruta y no un establo. Bueno, la adoración de los pastores viene a continuación.
¿no? Bueno, pues muy fácil, es lo mismo, pero en este caso tenemos pastores que están adorando al niño, o la adoración de los reyes. Bueno, todo esto son como secuencias, es el ciclo de la Navidad con estos reyes magos adorando, ¿no? La diferencia, bueno, los pastores van vestidos humildemente y los reyes van vestidos ricamente, con un séquito, para que podamos distinguir una escena de la otra. Bueno, también otra distinción entre las dos cosas, pero no me quiero detener mucho, es que los pastores la adoran en cuanto nace. Por lo tanto, el niño va a ser un bebé en la adoración de los pastores. En la adoración de los reyes parece ser que pasó un año, según muchos textos antiguos, pasó un año entre una adoración y la otra. Y vamos a encontrar muchos artistas que lo reflejan y que el niño ya está sentado, el niño ya no es un bebé recién nacido como en los pastores, ya es un niño crecidito. Bueno, luego tendríamos la escena de la circuncisión, 8 días después del nacimiento, es un rito judío y de alguna forma también se interpreta como que Jesús cuando nace no quiere separarse de su tradición judía, o sea, él sigue esa tradición judía, de alguna forma entra dentro del judaísmo, él es un judío circuncidado, ¿no? Que equivale a un cristiano bautizado, digamos, o sea, que está dentro del pueblo de Israel, ¿no? Y luego la presentación. Son dos escenas que a veces se confunden, no hay mucha duda porque normalmente en la circuncisión vamos a encontrar un cuchillo, unas tijeras o algún elemento que es con lo que hacen la circuncisión, mientras que en la presentación no hay esa parte cruenta y en cambio sí que vamos a encontrar estas dos tórtolas en una cestita. La presentación es el momento que también coincide con la purificación de la Virgen, 40 días después del nacimiento. Y una de las cosas que había que hacer era llevar al templo una donación de unas tórtolas, ¿no? Y eso suele aparecer. También vamos a ver muchas veces en las escenas de la presentación velas, porque también se llevaban cirios al templo y eso es lo que hace que la Virgen de la presentación, de la purificación, se llame la Candelaria. El nombre de la Candelaria viene de que llevaban esas candelas en la purificación y presentación que se hacen a la vez, a los 40 días del parto. Vale. Bueno, ya después de eso tendríamos la huida a Egipto, un ángel se aparece a San José, no os lo he traído, pero también vendría el anuncio del ángel a San José para que huyan, y aquí vemos ya la escena de la huida, ahí están los tres, siempre con un burrito, la escena de la huida a Egipto los vamos a ver siempre con un burrito, a menos que sea el descanso de la huida a Egipto es lo que vimos el otro día en un paisaje, normalmente están sentados en el suelo, y son los mismos personajes, pero ya el burrito está suelto, sin nadie encima, o ni siquiera está. Vale, Sagrada Familia o Hogar de Nazaret, ese tipo de escenas, vamos a encontrar un montón, ¿no? Aquí vemos esta escena como San José comiendo y la Virgen dando de mamar al niño, Virgen de la Leche, es el nombre que recibe este tipo de vírgenes. Y el ciclo de la infancia terminaría con el niño Jesús en el templo. El niño Jesús que sus padres lo pierden y bueno, pues, se va al templo y donde discute con los doctores, ¿no? Este sería el final del ciclo de la infancia. Luego empezaría la vida pública. Vida pública. Empieza con el bautismo que ya hemos hablado antes, como aparece normalmente San Juan, que bautiza, Jesús, el Jordán y el Espíritu Santo. Son los elementos que vamos a encontrar en esta representación. A veces el Padre, a veces no, pero los que están aquí son los que son como obligatorios. Luego tendríamos las bodas de Caná, el primer milagro de Jesús, que ahí le vemos, está acompañado de la Virgen, y normalmente para que reconozcamos esta escena vamos a ver siempre estas tinajas, que son como la parte central del milagro, donde se coloca el agua, que luego se va a convertir en vino milagrosamente. Las tentaciones del desierto, esa sería una también de los primeros momentos de la vida pública, ¿no? Y aquí vemos este cuadro de Botticelli, que aquí tiene otra escena, pero ahí arriba estarían los tres momentos, las tres tentaciones, cuando le dice, si tienes hambre te doy de comer esto y tal, no solo de pan vive hombre, luego cuando le dice, mira, todo esto te lo daré, y dice, solo a Dios adorarás, y cuando le dice, tírate y te recogerán los ángeles. Bueno, pues los tres momentos, aquí los representa Botticelli, pero bueno, pues eso lo representan también en Italia bastante, y en España también hemos
representa bastante las tentaciones. La transfiguración, ¿no? Bueno, pues Jesús se aparta acompañado de los 3 apóstoles, que son los mismos, que luego le van a acompañar también en el huerto. Curiosamente son los mismos 3 personajes, que son San Juan, San Pedro y ahora me he quedado en blanco, pero no importa, lo miraremos. Y bueno, pues él asciende al cielo y está rodeado de Elías y de Isaías, que son los que se aparecen junto con él en la transfiguración. Vamos a ver escenas de la vida pública que tienen que ver con mujeres. Cristo y la samaritana junto al pozo, va a aparecer siempre el pozo, la tinaja, Cristo y una mujer solo, y esta es una escena muy representada en Italia. Cristo y la mujer adúltera. En la mujer adúltera a la que van a lapidar porque ha cometido adulterio, y Cristo les dice: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Es un tema que también lo vamos a encontrar muchísimo, bueno, en general en toda Europa, pero en el norte les encanta también, lo representan un montón. Y la cena en casa de Simón, esa cena en la que aparece María Magdalena, que enjuga con sus lágrimas y con unos aceites que ha traído los pies de Cristo. Vamos a ver siempre en esta cena de Simón, vamos a ver siempre este personaje ahí como arrodillado a los pies. Eso es lo que nos va a definir que estamos entre esa escena. Cristo en casa de Marta y María, que es el momento en el que Cristo va a cenar a casa de Lázaro y sus hermanas, Marta y María, pues una está trabajando y otra se queda escuchando a Jesús, y entonces pues Marta se queja de que María no está trabajando y está haciendo ya todo el trabajo, y Jesús le dice: María ha elegido la mejor, Marta, María ha elegido la mejor parte. Esta escena se ha interpretado siempre como la vida activa y la vida contemplativa. María es la que simboliza la vida activa y Marta la vida Marta la vida activa y María la vida contemplativa. De forma que es un tema que vamos a ver bastante a menudo en conventos femeninos, en los que se está haciendo referencia a ese haber elegido la mejor parte. Vale. Luego tendríamos la expulsión de los mercaderes del templo, ya nos estamos acercando a la pasión, y la entrada de Cristo en Jerusalén. ¿Vale? Estos son un poco los temas más frecuentes. Luego tendríamos milagros más representados, sin duda, la resurrección de Lázaro. La resurrección de Lázaro es un milagro que interesa mucho en la época primitiva, o sea, en las catacumbas lo representan un montón. Yo creo que como había tanta gente que se estaba muriendo, lo de la resurrección de Lázaro les daba muchos ánimos, pero luego también lo vamos a ver mucho en la Edad Media. Esto es ya una cosa del final del Gótico, principios del Renacimiento, pero es un tema que de los milagros es el más representado. Y de las parábolas, que también vamos a ver representación de parábolas. Las 2 parábolas, o 3, he traído 3, más representadas. El hijo pródigo, con ese hijo que se despide de su padre, le pide la herencia, se va, la gasta y luego vuelve sin un duro y le dice al padre que va a hacer como si fuera un criado, pero el padre le recibe amorosamente. Aquí estamos, que está viniendo, aquí ha vuelto, el hijo pródigo vuelve hecho polvo, ¿veis? Como que ya no tiene ni ropa, y el padre lo recibe con mucho cariño. El buen samaritano. El buen samaritano, que se encuentra con uno que le han apaleado en el camino, le cura las heridas, lo lleva a una posada, lo deja. El buen samaritano es un tema súper del norte también, les encanta. En la pintura flamenca, en la pintura, incluso en Holanda, les encanta el buen samaritano. Y el rico Pulón y el pobre Lázaro. Aquí vemos a Lázaro que está afuera, los perros, que él pide la comida que le dan a los perros, y ahí está el rico. También es bastante representada esta escena. Bueno, pues ahora nos queda ya la última parte. ¿Sí? Ah.
Perdón, ¿eh? Bueno, pues voy a aprovechar para beber. Así respiráis un poco. ¿Ya? ¿Ahora? ¿Sí? ¿Ya? Ah, vale, perfecto. Bueno, pasión y resurrección, ya el final del Nuevo Testamento y el final de la vida de Cristo. Empezaría en la última cena que tiene este cuadro, esta escena para dar un curso de 3 días, pero bueno, todos los personajes están identificados, se puede reconocer a cada uno perfectamente con sus símbolos propios y todo, pero bueno, pues es como el comienzo de la pasión, ¿no? Es el momento de la institución de la Eucaristía, una escena muy representada en general y, por ejemplo, muy representada en Valencia. Muy representada en Valencia, donde tenemos el Colegio del Corpus Christi, con el patriarca Juan de Rivera, por ejemplo, que es alguien que va a promover muchísimos temas eucarísticos en la pintura valenciana. En Valencia hay muchísimas representaciones que derivan de esto. Vale, la oración en el huerto, con los mismos 3 apóstoles que en la transfiguración, que ahí están dormidos. Vale, pues ya está. Y ya empezamos con la pasión propiamente dicha. ¿Vale? El beso de Judas, que es el momento del prendimiento. El proceso que, bueno, pues hay bastantes escenas, Cristo ante Caifás, Cristo ante Herodes, Cristo ante Pilatos. Se pueden también reconocer en qué momento del proceso estamos en la pintura, pero bueno, ahora no os voy a llenar de datos. El proceso ante alguien, ¿vale? En el momento en que está siendo juzgado, en que está siendo interrogado, La flagelación, ¿no? Cristo atado a la columna, la flagelación se le puede llamar de las dos formas, es el mismo momento de la pasión, y bueno, la coronación de espinas, que también se puede separar o juntar. Aquí, por ejemplo, está un poco todo junto, columna, flagelación, espinas, todo en una sola imagen, ¿no? Como todo ese momento de la tortura resumido en una sola escena. A veces está pormenorizado cada momento. La subida al Calvario, esta imagen de Cristo con la cruz a cuestas, que bueno, vamos a también encontrar esas imágenes de el cireneo que le ayuda a llevar la cruz, vamos a encontrar las caídas, se pueden también identificar cuál es cada caída por dónde estamos situados, por una serie de elementos, pero también vamos a encontrar a veces un icono que es esto solo, o sea, en el que en vez de representar toda la subida al Calvario, se representa solo a Cristo, pero con la cruz a cuestas. Esa representación se conoce como Cristo portacroce, ese es el nombre que tiene esa imagen, como que es una imagen aislada de Cristo, pero con la cruz que está de alguna forma sintetizando este momento. Y luego ya el Calvario, ¿no? En el que vamos a tener a los 2 ladrones, vamos a tener a la Virgen, que puede estar o no desmayándose, San Juan, las santas mujeres, podemos tener a Longinos, que es el que le clava la lanza, podemos tener a una serie de personajes, bueno, los ladrones Dimas y Gestas, bueno, pues con todas esas figuras, o puede ser solamente el Cristo aisladamente, como el de Velázquez. Bueno, podemos tener diferentes formas de representar la crucifixión, ¿vale?
Luego vamos a tener el descendimiento y el entierro, aquí lo he resumido en uno, pero realmente son dos escenas diferentes, y la resurrección, ¿vale? Esto sería un poco las imágenes de la última parte de la vida de Cristo, pero estas imágenes que hemos visto son las imágenes narrativas. Además, se crean también una serie de imágenes simbólicas que no responden a ningún momento concreto de la vida de Cristo, sino que lo que hacen es reflejar o representar una idea, un concepto, ¿no? Tenemos, bueno, por ejemplo, esta imagen, Cristo Rey, ¿no? Hay un momento en el Evangelio donde esté pasando esto, ¿no? Pero es una imagen simbólica de Cristo como Rey del universo, o esta imagen, el buen pastor. No hay tampoco un momento en el que Cristo coja una oveja y la lleve encima, pero como él dice, yo soy el buen pastor, pues se le representa como pastor con una oveja en los hombros. Esta es una de las representaciones también muy frecuentes de la figura de Cristo. También podemos encontrar a Cristo vestido como sacerdote, porque es una de sus atributos, ¿no? Sacerdote eterno, aparece como sacerdote. Estas imágenes de Cristo sacerdote son muy frecuentes también en Castilla, en Valladolid, en Salamanca, en la zona de Castilla central, también vamos a tener. O estas son del norte, Cristo como médico o Cristo boticario. Son escenas que aparecen, yo solo las he visto en el norte, ¿vale? Cristo haciendo aquí, vemos cómo les está extendiendo una receta a Adán y Eva. Luego tenemos este tipo de representación, también simbólica, que se llama Arma Christi. Este tipo de representaciones en las que aparecen todos los instrumentos de la pasión, ¿no? Tenemos el gallo, la columna, tenemos el cubo en el que mojan la esponja con la que le dan el vinagre, los clavos. Bueno, pues cada pintor, según su imaginación, los reúne de una manera, se llama este tipo de representación Arma Christi. Lagar místico. El lagar místico son estas representaciones en las que se hace como un paralelo entre la vendimia, en países sobre todo del sur, países, bueno, también está en el norte este tema, bueno, que es una cosa como muy rural, comparar esto a Cristo con el lagar místico, pero bueno, ahí vemos ese lagar con el ¿cómo se llama esto? Se me ha olvidado el nombre, bueno, da igual. Esa cosa, esa especie de tornillo tiene un nombre, pero ahora no me sale el nombre, no importa. Eso, una prensa, bueno. Esta imagen, que es una imagen que muy a menudo se confunde con el ecce homo. Este es el Cristo varón de dolores, es una imagen simbólica, es una imagen que no representa ningún momento concreto de la pasión, porque vemos a Cristo con la corona de espinas, podría estar representado esa escena, pero es que tiene ya la llaga en el costado, o sea que ya está después de estar muerto. La llaga en el costado se le hace cuando Cristo está muerto ya en la cruz. Esta es una imagen que se llama varón de dolores, que, como digo, no es el ecce homo, pero muchas veces he visto, incluso en museos, en libros importantes, en publicaciones serias, que este tema se le llama erróneamente ecce homo. No es un ecce homo. Ecce homo es esto. Ecce homo es el Cristo que después de la flagelación es presentado al pueblo. Pilatos lo presenta al pueblo y le dice, aquí tenéis el hombre, que eso es ecce homo. Yo no encuentro fallo en él, pero ¿qué queréis que haga? Y le dicen, crucifícalo. Ese es el momento que representa la escena que se llama ecce homo. Varón de dolores, Cristo ya está muerto. Y lo que está representando es una profecía de Isaías, que dice, como cordero llevado al matadero, varón de dolores, triturado por nuestros pecados, bla, bla, bla. Profecía de Isaías, o de, quizás no es Isaías, es Jeremías, pero bueno, leeros el Antiguo Testamento y lo encontraréis. Otra de las escenas simbólicas, las bodas místicas. Cristo va a ser con algunos santos, como por ejemplo Santa Catalina, Santa Ágreda, distintas santas, con las que vamos a encontrar estas escenas en las que, bueno, pues les coloca un anillo de esponsal a esas santas, ¿vale? Bodas místicas o esponsales místicos, o como queráis llamarle. Y luego otro tipo de escenas simbólicas son aquellas que colocan a Cristo como infantil, pero le hacen pasar cosas que pasan después, que también es simbólico, porque cuando Cristo era pequeño podía estar jugando con San Juanito, pero no están jugando con esto, con una serpiente, con una calavera y con la cruz, ¿vale? Esto es una imagen claramente simbólica, que se
sería pues Cristo y San Juanito niños, y lo mismo que vimos, yo creo que lo vimos ayer con el Sagrario, vencedor de la muerte y el pecado, ¿vale? Muerte de la calavera, el pecado la serpiente. O este tipo de imágenes, ¿no? Cristo niño dormido sobre la cruz. Son imágenes simbólicas donde se retrotrae a la infancia de Cristo cosas que van a pasar en el futuro. O bodas místicas, pero de Cristo niño, vamos, de Cristo bebé, ¿vale? También lo vamos a encontrar como niño. Bueno, pues con eso terminaríamos con Cristo. Vamos a hacer así un poco un panorama general. Vamos a ver la Virgen. La Virgen la vamos a ver igualmente representada desde que es bebé hasta una mujer anciana. No sabemos exactamente cuándo murió, pero bueno, sí que murió mucho después que Jesús, por lo tanto ya debía tener años, porque bueno, pues Jesús murió con 33, pues ya los que tuviera. Bueno, la podemos ver representada de todas esas edades. Imágenes narrativas. Los textos oficiales, canónicos, o sea, el Nuevo Testamento, mencionan muy poco sobre la Virgen. La primera vez que la vemos aparecer va a ser en la Anunciación, pero los apócrifos se ocupan de rellenar ese vacío. Hay una gran devoción popular hacia la figura de la Virgen y se rellena ese vacío con muchísimas historias, y van a hacer historias muy paralelas a la propia vida de Cristo. Vemos, por ejemplo, cómo se representa también el nacimiento de la Virgen, igual que representamos la Natividad, pues el nacimiento de la Virgen también. Luego vamos a ver un tipo de representaciones que tienen que ver con la familia de la Virgen. La familia de la Virgen, bueno, pues se sabe, también por los apócrifos, no aparece en el Nuevo Testamento, que es hija de San Joaquín y de Santa Ana. Santa Ana va a ser una santa que tenga muchísima devoción en el norte de Europa. Y van a surgir devociones especiales como esta, que se llama Santa Ana Triple o Triple Ana, en la que vamos a ver representada a Santa Ana, a la Virgen y al Niño, como una especie de árbol genealógico de las 3 generaciones, ¿no? Este es un tema que luego se va a extender y, por ejemplo, se ve mucho en Sevilla, por influencia de la pintura flamenca, de la pintura del norte, porque esto viene del norte. Y además, ya para complicarlo más, resulta que Santa Ana, según esas leyendas que se crean en torno a ella, se casó 3 veces. Entonces vamos a encontrar imágenes en las que aparece toda esta gente. Yo la primera vez que vi una, me volví loca, yo decía, ¿quién es toda esta gente? Aquí yo identificaba a la Virgen y al Niño, pero los demás, bueno, pues es que están la madre de Santa Ana, que se llama Emerenciana, su padre, Santa Ana con San Joaquín, las 2 otras hijas de Santa Ana con los otros 2 maridos, porque Santa Ana, si se casó 3 veces, tuvo 3 maridos. Yo no sé si aquí los tenemos aquí muy claros. Sí, los 3 maridos de Santa Ana son estos 3 aquí, estos 3 señores que llevan su inscripción para que sepamos quiénes son. Este es San José, claramente son retratos en este caso, pero bueno, muchísima gente, porque, como digo, Santa Ana se casa 3 veces y tiene 3 hijas, una de cada marido. Una es la Virgen, que es la primera, el primer matrimonio, pero en el segundo y en el tercero tiene a otras 2 que se llaman María Salomé y María Cleofás, que son las Marías. Y luego, a su vez, ellas tienen hijos que son los apóstoles. Así que esto es una cosa del norte y de Centro Europa, y aparece bastante frecuentemente ahí. Si veis a toda esta gente, que sepáis que va por ahí, que es esto del norte y que todos ellos son alguien. Sí, que no es atrezo, quiero decir que yo es que cuando lo tuve que catalogar la primera vez, yo decía, pues serán, no sé, las que han ofrecido, han encargado el cuadro, que son madres o van a ser madres. No, es María Cleofás, María Salomé, la otra, o sea, es que son muchísimas familias, son una familia enorme. Vale, presentación de la Virgen, también en paralelo con la presentación del Niño, presentación de la Virgen, siempre con esta escalera, porque los apócrifos cuentan que subió 7 escalones, que bueno, inciden mucho en esa escalera, y los artistas se van a fijar mucho en la escalera cuando representan la presentación de la Virgen. Tema importantísimo, la educación de la Virgen. Es un tema que vamos a encontrar muchísimo en España. En España les encanta esto y lo representan un montón. Santa Ana enseñando a leer a la Virgen, a veces enseñándole a sumar, a veces enseñándole a tocar el piano, educando a la Virgen, ¿no? Es algo como también importante que la Virgen fuera
una mujer ejemplar, ¿no? Entonces, esa educación. Y otra de las escenas que vamos a encontrar con cierta frecuencia es la Virgen bordando. La Virgen va al templo cuando es pequeña, se queda en el templo y le enseñan, entre otras cosas, pues a rezar y a bordar, porque ella borda el velo del templo. Y bueno, toda la simbología de la costura es algo muy importante también, sobre todo en el siglo XVI al XVIII, la costura como una actividad que tiene una parte como espiritual, y la Virgen va a aparecer cosiendo, vamos, todo el tiempo, y a veces solo cosiendo, otras veces está con el niño y cose, pero a veces solo cose como aquí. Desposorios, ¿no? Es una de las escenas que, bueno, pues tiene también su leyenda. Para elegir a quién tenía que ser el esposo de la Virgen, convocan una especie de concurso, todos van con una vara y entonces al que le iba a pasar un milagro iba a ser el elegido. A San José florece la vara, por eso el símbolo de San José es una vara florecida, le salen flores a la vara y entonces ya se dan cuenta de que tiene que ser él y les casan. Y aquí tenemos esa escena de los desposorios. Vemos como aquí hay un señor rompiendo la vara, porque a él no le ha florecido y no la han elegido, y pues va a romper así con la pierna su vara, ¿vale? Anunciación, aquí ya empezaría el Nuevo Testamento. Hasta aquí todo lo anterior, todo devoción popular o apócrifos. Aquí empieza ya lo que cuentan los evangelios con la Anunciación. La visitación. Estas son escenas en las que no aparece el niño todavía, por eso las pongo aquí, las que van a ser comunes, porque ya las que vienen a continuación, nacimiento, está la Virgen, pero también está Jesús, ya lo hemos visto antes. La siguiente escena en la que no estaría Jesús sería esta, la Virgen de la Soledad después de la Pasión, porque durante toda la vida pública la Virgen desaparece, no la tenemos en ningún momento. Pentecostés, la Virgen con los apóstoles, y estas lenguas de fuego, casi me mato, que son las que nos van a indicar que estamos en esa escena, y tránsito a la Virgen, dormición, muerte de la Virgen, como le queramos llamar, dependiendo de las escuelas. También en la escuela oriental es de una manera, en las escuelas más orientales y en las más occidentales de otra, pero bueno, básicamente la Virgen que se muere, ¿vale? Y eso terminaríamos con la narrativa. Pero también tiene imágenes simbólicas, igual que Cristo, ¿no? Las imágenes simbólicas de la Virgen van a estar sobre todo asociadas a los 4 dogmas marianos, que son estos 4, la maternidad divina de María, la virginidad, la Inmaculada Concepción y la Asunción. Son los 4 dogmas que se dictan por parte de la Iglesia con relación a la Virgen y van a tener su representación iconográfica. La Virgen como Madre de Dios es la Theotokos, y la representación primera es esta, la Virgen como trono de Dios. ¿Por qué? Pues porque en ese momento en que sale este dogma, se está discutiendo si la Virgen es madre solo de la naturaleza humana de Cristo, pero no de la divina. Se tiran muchos tiempos discutiéndolo, hasta que en el Concilio de Éfeso ya se decide que la Virgen es madre de las dos naturalezas, de la divina y de la humana, para representar que es también madre de Dios, de la naturaleza divina. Se la representa como trono, porque este niño no es un niño normal, es Dios, o sea, no es que haya sido madre del Cristo hombre, sino también de Cristo Dios. Por eso este tipo de representación, Theotokos, ¿vale? Y también vamos a ver cómo esa imagen muy rígida, con el tiempo, cuando ya se ha relajado la problemática de si es madre o no es madre, pues ya la vamos a ver como una madre mucho más humana, ¿no? Incluso vamos a encontrar estas imágenes también de la Virgen de la Leche, que también hay muchísima teología detrás de la leche, pero que no da tiempo. Segundo dogma, la virginidad de la Virgen. Virgen antes, durante y después del parto. Básicamente lo vamos a reflejar con las flores que representan la pureza, que son esos lirios o azucenas, pero va a haber otros muchos elementos que nos van a indicar que son recursos que van a utilizar los pintores para mostrar esta idea de la virginidad. Una de ellas es el lecho en las anunciaciones. En la anunciación vamos a encontrar casi siempre, o muy a menudo, una cama detrás. No es una cama que sea una decoración o que nos quiere decir que la Virgen estaba en su cuarto. Lo que significa este es un lecho nupcial
y lo que significa es que en este momento la Virgen concibe, o sea, está hablando como de un momento esponsal en el que la Virgen concibe y es el hecho, tiene ese significado. En otras ocasiones, para que esté muy clara que la concepción es precisamente por intervención divina, pues vamos a tener todo, ¿no? Vamos a tener al Padre que lanza al Hijo, lo lanza ahí para que sepamos que es el Hijo, lleva una cruz en el hombro, y el Espíritu Santo, las tres personas de la Trinidad interviniendo en ese momento, ¿vale? Para que sepamos que no hay ningún tipo de intervención humana, que la Virgen simplemente concibe por acción de esas tres personas. Vale, sí, pues es que ahora no nos da tiempo. Sí, pues es que seguramente es lo que le puede decir gratia plena, Ave María, gratia plena, Dominus, es lo que le dice el ángel cuando va. Sí, las palabras siempre van a ser representadas así. Cuando veáis ese tipo de inscripciones como en... son diálogos, eso es, generalmente, ¿vale? Es lo que le dice el ángel, sí, perfectamente. Es que ya no me paro en eso porque si no, no nos da tiempo. Otro de los símbolos de virginidad, ese cristal. Muchos teólogos, muchos padres de la Iglesia escriben sobre la virginidad diciendo que igual que la luz atraviesa un cristal sin romperlo, también ella concibió sin dejar de ser virgen. Por eso ese cristal lo vamos a encontrar muchas veces en estas escenas, precisamente de la Anunciación, que es el momento de la concepción, es el momento que está en juego el decidir si eso no es virgen, ¿no? El huerto cerrado es uno de los símbolos que se toma del Antiguo Testamento. En el Cantar de los Cantares dice, hermosa eres, amada mía, huerto cerrado, bla, bla, bla. Huerto cerrado se interpreta también como un símbolo de la virginidad, ¿no? Como ese huerto en el que nadie ha entrado, o la zarza ardiendo, esa zarza que arde sin quemarse, y también vamos a encontrar imágenes y representaciones de la Virgen asociadas a esa zarza ardiendo. El unicornio, hablábamos ayer en uno de los retratos como el unicornio solamente se deja tocar y solamente se acerca a las vírgenes. También va a ser uno de los símbolos que acompañe a la Virgen en esa, significando esa virginidad. Otro dogma, concebida sin pecado original. Quiere decir que la Virgen es el único ser humano que nació librándose del pecado original, además de Eva. ¿Vale? Vamos a ver cómo se va a representar esa idea de la concepción sin pecado original, sobre todo con esta genealogía, San Joaquín y Santa Ana, de los que surge como una rama la Virgen, que a su vez surgirá de ella también el Hijo, pero surge como del pecho de Joaquín y Ana, ¿no? Como si hubiese sido una concepción milagrosa, y todavía más en la línea de esa concepción milagrosa, imágenes como esta, ¿no? En la que vemos como el Padre con el Espíritu Santo como que lanza a la Virgen sobre Santa Ana, ¿vale? También esa concepción va a ser milagrosa y por eso la Virgen se libra del pecado original. Aquí tenemos otro de los símbolos de esa falta de pecado original. Lo teníamos aquí el unicornio, pero ahí tenemos al vellocino de Gedeón. El vellocino de Gedeón, hay un momento en el Antiguo Testamento en el que Gedeón pide un milagro y entonces llueve, pero el vellocino no se moja. De nuevo vuelve a ser una imagen, en este caso, de cómo el pecado ha caído sobre todos, pero no sobre el vellocino, que en este caso representa a la Virgen. En todo caso, la Inmaculada Concepción va a tener una representación ya propia a partir del siglo XVI. Va a haber como una evolución en cómo se representa esa imagen. Estas serían las primeras imágenes en las que se busca representar ese concepto, y son las imágenes que se conocen como tota pulcra, porque normalmente llevaban una inscripción que ponía tota pulcra est amica mea, ¿no? que se traduce como, viene también del Cantar de los Cantares y se traduce como pura toda eres, ¿no? Pero no en el sentido
de virgen, sino en el sentido de que no tiene pecado, ¿no? Entonces, estas representaciones primeras van a aparecer generalmente la Trinidad, ¿no?, como coronando a la Virgen, eligiéndola entre toda la especie humana para ser la madre de Cristo, y luego todos los símbolos de las letanías lauretanas, que, bueno, las letanías lauretanas son las que se rezaban primero en el convento de Loreto, que es donde vivió supuestamente la Virgen, y luego pues ya se extienden por todas partes, ¿no? Y entonces pues son también símbolos que vienen en el Antiguo Testamento, ¿no? Torre de David, rosa sin espinas, bueno, una serie de elementos, y van a ir apareciendo ahí. Esta imagen se va a ir modificando y ya para el siglo XVII vamos a tener la definitiva iconografía de la Inmaculada, que tiene que ver con esta imagen. Es una mujer sobre la esfera que representa la luna, pisando a la serpiente y coronada de estrellas. Hace referencia a la mujer apocalíptica. En el Apocalipsis se describe a una mujer que aparecerá en el fin de los tiempos, una mujer vestida de sol, coronada de estrellas, la luna bajo sus pies. Y esa es la imagen que va a dar lugar a la iconografía definitiva de la Virgen. ¿Por qué? Porque de alguna forma los artistas entienden que se cierra el círculo. Se cierra el círculo que empezó aquí. En el pecado original, Dios riña a la serpiente y le dice: te arrastrará sobre tu vientre, papá. Una mujer pisará tu cabeza. No, establezco enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Ella te pisará la cabeza mientras tú le muerdes el carcañar. Entienden que esa profecía del Génesis se asocia con esa mujer que aparece en el Apocalipsis, de manera que se cierra. El Génesis es el principio, el Apocalipsis es el final, y une todo eso una misma figura, que es María. Y aquí está, de alguna forma, uniendo esta imagen de la Inmaculada, una con otra, ¿vale? Eso va a hacer lo que, en algunos casos, por ejemplo, artistas como Caravaggio, en esta Virgen de los Palafreneros, van a pintar aquí a la Virgen y al niño Jesús pisando esa serpiente. Tiene que ver como María vista como la nueva Eva y corredentora. Los dos acaban con el pecado, ¿vale? Es un poco una síntesis de todo el Antiguo y el Nuevo Testamento que hacen los artistas en esa imagen complicadísima de la Inmaculada Concepción, que es la que queda ya, ¿eh? Coronada de estrellas, la luna y la serpiente. Y por último, el último dogma, Asunta al cielo, que sería la imagen de la Asunción. Diferencia con la Ascensión, que no os he puesto la Ascensión, bueno, no importa, la Ascensión es lo mismo, pero con Jesús, que creo que no os la puse. Y la Virgen Asunta va a ser elevada por ángeles. Cristo, a diferencia de la Virgen, sube solo, a la Virgen le suben los ángeles. Los santos. Ya no queda mucho, ¿eh? ¿A qué hora acababa esta parte? Ah, vamos fenomenal. Es que yo cuando llego aquí digo, me pasa muchísimo. No, bien. Santos. Los santos vamos a distinguir cuando aparecen como figuras aisladas o como escenas narrativas. Vale, aquí, por ejemplo, tendríamos a San Pedro como figura aislada. No se representa en ningún momento en concreto, es solo una especie de icono, una imagen de San Pedro en el que vamos a encontrar una serie de elementos que nos ayudan a identificarlo. Aquí tendríamos, en cambio, una escena narrativa, también con San Pedro. ¿Alguien sabe cuál es esta escena? Las negaciones, exactamente. Es el momento en que están juzgando a Cristo y una criada le dice, ¿tú también vas con ellos? Y él le dice, no, yo no lo conozco de nada, ¿vale? Ese es el momento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para identificarlo? Pues un poco lo de siempre. Fijarnos si hay inscripciones, que si las hay nos ayudan muchísimo, ver los rasgos físicos, la indumentaria. En el caso de la religión, los colores son muy importantes, elementos que acompañan a la figura, que se llaman atributos, la compañía, la acción y el escenario. Bueno, pues un poco lo mismo que ya vimos para las otras escenas, ¿vale? Inscripciones. Bueno, pues eso, vamos a encontrar inscripciones
que a veces nos indican, ¿no? Pues Cristo, por ejemplo, con el alfa y el omega, que son como las letras que le representan. Muchas veces va a ser el nombre del santo, ¿no? Aquí tenemos Estefanus, pues ya sabemos que es San Esteban. Este tipo de inscripciones, como tan obvias, son más bien tempranas. Al principio los artistas se cuidan más de que la gente reconozca lo que están pintando, porque todavía esos códigos visuales no está la gente tan familiarizada con ellos. Entonces, en cosas tempranas veremos muchas inscripciones, a medida que avanza el tiempo menos. Lo mismo con los nimbos. Los nimbos, en la pintura primitiva, catacumbas, no hay nimbos, yo creo que también porque querían pasar desapercibidos, pero luego ya empieza a haber nimbos, al principio mucho. Todas las figuras religiosamente llevan su nimbo y luego ya se va prescindiendo de nimbos cuando ya el espectador es capaz de reconocer la escena sin nimbo. ¿Vale? Aquí volvemos a tener pues otro San Vicencio, pues identificado el esto con su nimbo, todo bien. Inscripciones también, lo que decíamos, ¿no? Las frases. Aquí tenemos una frase que, cuidado, porque está escrita ¿en qué dirección? Del derecho. O sea, quiere decir que no lo está diciendo él. No lo dice él, aunque parezca que va a su boca, porque si lo dijera él, como os digo, empezaría aquí. Esto dice, bien escribiste de mí, Tomás. Es una imagen de un milagro que Cristo se refiere, él está rezando delante de un crucifijo y el crucifijo le habla y le dice, bien has escrito de mí, Tomás, a Santo Tomás de Aquino, ¿vale? Entonces, hay que fijarse muy bien en cuál es la dirección, quién dice las palabras cuando hay esa especie de bocadillo como en los cómics. Vale, rasgos físicos, esto en las inscripciones. Rasgos físicos, en principio cada santo va a tener unos rasgos físicos fijos, ¿no? Vamos a ver que luego, pues cambiando con las épocas, va a haber un estilo diferente, pero San Pedro siempre va a ser más o menos un hombre más o menos mayor, pelo blanco, con barba, a veces más calvo, a veces menos, pero pues va a seguir un tipo físico común. Y lo mismo también, bueno, no, lo vamos a ver luego. Y hay que tener cuidado porque en algunos casos los rasgos físicos cambian. Por ejemplo, San José, y eso nos va a dar información también. San José, precisamente con ese tema de la virginidad de la Virgen, al principio se le representa como un hombre anciano. En los apócrifos se dice que es un hombre anciano, viudo, precisamente para evitar pues esas sospechas de que pudiera tener algo que ver con la paternidad. Pero en el momento en que ya ese asunto está salvado y no le preocupa a nadie, empieza a haber devoción a San José. Siglo XVII, sobre todo, bueno, siglo XVI, con Santa Teresa ya, se desarrolla mucho la devoción a San José y entonces lo convierten en un hombre joven. ¿Para qué tiene que ser viejo? Pudiendo ser joven, ¿no? Mejor. Pues ahí está. Que veamos a San José de un tipo u otro nos va a dar también información. Indumentaria, lo mismo. En principio, pues va a ser lo que os decía antes, una indumentaria parecida. Por ejemplo, San Pedro aquí va vestido como apóstol. Los apóstoles todos van vestidos igual, con una túnica y una capa encima, una tela. Y, por ejemplo, San Pedro va de amarillo, es su color. Cada santo tiene un color de la traición, el amarillo. Por eso lo lleva San Pedro, también lo tiene Judas. Pero lo mismo que el aspecto físico puede cambiar, la indumentaria también. El cambio en la indumentaria nos va a dar información de cuál es lo que se quiere representar, qué es lo que se quiere transmitir. Ahí es donde entraríamos en esa parte que os digo que en la pintura religiosa hay que reconocer, pero también hay que interpretar. Si San Pedro está como papa, se nos está queriendo decir una cosa, si está como apóstol es otra. Va a ser un encargo diferente y se quiere resaltar un aspecto. Este tipo de imágenes se van a representar, por ejemplo, en un momento en que alguien está poniendo en cuestión la autoridad del Papa. El Papa es sucesor de Pedro, ¡pum! Y Pedro vestido como un Papa claramente. Ahí no hay ningún problema con la autoridad del Papa. O sea que en cada momento se va a buscar una forma de representarlo. Los atributos, que son esos elementos que nos lo van a identificar. Tenemos atributos genéricos que son como generales de muchos santos y nos dan información. El nimbo para todos los santos. La palma, ya lo decíamos el otro día, para los mártires. Esta especie de maquetita, una especie de edificio pequeñito para los fundadores. Y
Estas medallas así para los doctores de la Iglesia. Atributos personales. Bueno, pues eso ya cada uno va a llevar uno. Aquí tendríamos a Santa Polonia con esas tenazas, le arrancaron los dientes. Esta es una de esas mártires que os decía de las primeras épocas del cristianismo. Joven, guapa y bien vestida, ¿vale? Eso no hay duda. Para que cuando os aparezca otra Santa Inés fea y mal vestida, sepáis que no es Santa Inés. Vale, los atributos particulares van a tener una de estas razones: biografía, patronazgos o nombre. Biografía, pues, por ejemplo, San Pedro tiene varios atributos. La llave, Jesús le entrega las llaves y le dice: yo te daré las llaves del reino, El gallo también es un atributo de San Pedro, que nos hace referencia a ese momento en que Jesús le dice: antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces, y canta el gallo y él se acuerda de que le ha negado 3 veces y llora, ¿vale? Ese es otro momento. También el que se elija uno u otro va a tener que ver con lo que se quiere representar. Aquí sería un San Pedro más centrado en la parte de la penitencia, y aquí sería un San Pedro más centrado en la parte del poder eclesiástico. San Telmo, por ejemplo, no tiene nada que ver con un barco en su vida, pero es patrono de los navegantes, pues lleva un barco como atributo. Santa Inés no tiene nada que ver con un corderito, pero se llama Inés, que se parece a Agnus, y por eso es uno de sus atributos. La compañía. Decíamos que es importante y nos va a dar mucha información quién está con, ¿no? Si no sabemos quién es este, pero sabemos que este es San Pedro, porque lleva la llave, pues San Pedro va con San Pablo. Es como Tom y Jerry o Sansón y Dalila. San Pedro y San Pablo. Santos Juanes. Juan Bautista con el Cordero, que él anuncia la llegada del Agnus Dei, y San Juan Evangelista, que San Juan Evangelista, aunque es el único apóstol que no murió martirizado, pero le intentaron envenenar y entonces lleva una copa con una serpiente dentro, pero no se murió, para que os quedéis tranquilos. Grupos de santos. Bueno, Sagrada Familia, Sagrada Parentela, ya vimos antes todos esos líos de Santa Ana, pero a veces, sin ir tan lejos, también vamos a tener mucha familia, porque tenemos a Santa Ana y San Joaquín, padres de la Virgen, Santa Isabel y San Zacarías, padres de San Juanito, la Virgen, el niño, bueno, son más o menos los que vemos aquí, ¿no? Es Sagrada Parentela. Si aparecen varios así, pues ya podemos identificarlos. Apóstoles. Hay también series de apostolados en las que vamos a encontrar a todos los apóstoles juntos. Cada apóstol llevan eso, todos van igual vestidos, con una túnica y un manto, cada uno con su color correspondiente, ¿no? Aquí tenemos a San Pedro, amarillo, y luego cada uno tiene su propio atributo. Pues San Pedro tendrá la llave y luego otros, generalmente en relación a su martirio, en el caso de los apóstoles. Estos, ¿sabéis quiénes son? Sí. Evangelistas, exactamente, los evangelistas. Vamos a tener a San Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cada uno con su símbolo, ¿vale? Mateo con el ángel, Marcos el león, Juan el águila y Lucas, ay, que se me está yendo, vale, y Lucas el toro. No, sí, lo he dicho bien. Padres de la Iglesia. San Ambrosio, San Anselmo, San Jerónimo y San Agustín, los de la Iglesia occidental. Los de la Iglesia oriental van a salir muy poco en el arte europeo, pero los de la Iglesia occidental salen mucho y juntos. También lo que os decía el otro día, personas de la misma orden, ¿no? Aquí estos dos cofundadores, San Francisco Javier y San Ignacio de Loyola. Sí, los evangelistas a veces sí se representan los 4 juntos, pero es verdad que quizás van más como en serie.
Sí, pero bueno, padres de la Iglesia en serie también, ¿eh? Bueno, sí, aparecen juntos o separados. Los que no aparecen juntos generalmente son los apóstoles porque son muchos. Esos sí que van en serie. Y luego, por ejemplo, a veces también van por parejas, apóstoles 2, 2, 2 o evangelistas 2 y 2. Eso da igual, sí, lo que tiene es que si ves a uno, normalmente habría 4. Cosas como esta. A ver, esta, ¿quién lo adivina? La información que nos da este emparejamiento. No, este no es San Ignacio de Loyola. ¿Quién es? San Fermín. Entonces, si nos encontramos este emparejamiento, San Fermín y San Francisco Javier, esto lo ha encargado un navarro. O sea, ¿quién lo encargó? Un navarro, porque no hay otra posibilidad de unir a San Francisco Javier y San Fermín, ¿vale? Esos emparejamientos hay que mirarlos porque tienen sentido. El que ha hecho eso, o este. ¿Quién sabe qué une a estos personajes? ¿Os digo quiénes son? No, lo sabéis. Santa Teresa, bien. San Ignacio. No, mirad lo que tiene aquí. Tiene San Isidro. Es otro jesuita. San Francisco Javier. Bueno, yo os voy a dar una pista. Son 4 españoles y un santo. ¿Os suena de algo? No, vale. Son los 5 santos canonizados a la vez en 1617 en Roma, que eran 4 santos españoles y un italiano. Y los italianos decían que habían canonizado a 4 españoles y un santo, que era San Felipe Neri. Es una frase famosa que me encanta. 4 españoles y un santo. Bueno, pues también el que ha encargado esto pues tiene que ver con esa unión de estos santos, tiene que ver con esa canonización. Bueno, el escenario, como en todo lo demás que hemos visto en las escenas de historia, en las escenas de... pues cuando es una escena narrativa, el escenario nos va a importar. ¿Qué tenemos aquí? ¿Cuál es este tema? El abrazo en la Puerta Dorada. Y es la Puerta Dorada. Es que nos lo han puesto muy fácil. Es una puerta dorada y ahí está el abrazo. O sea, esto es como un jeroglífico casi, si quisiéramos, ¿no? Es como abrazo, puerta dorada, ya está, ¿no? O sea, no, este tema cuando se dejó de representar es cuando ya evoluciona la representación de la Inmaculada, porque esto son primeros intentos de representar ese concepto de que la Virgen ha nacido sin pecado original. Entonces, esto tiene que ver con el nacimiento milagroso de la Virgen, porque San Joaquín y Santa Ana no tienen hijos, San Joaquín va al templo y le echan del templo porque le dicen que él no tiene hijos y que se vaya, se va al monte con sus abejas a llorar, y Santa Ana se queda en casa llorando también porque se ha ido su marido. Y entonces a los dos se les aparece un ángel, bueno, porque están rezando para tener un hijo, se les aparece un ángel a los dos y les dice, tranquilos porque vais a concebir. Y entonces llegan a la ciudad, él vuelve del campo y ella va a recibirle a la puerta de la ciudad, y ahí se dan un abrazo y ahí es cuando conciben a la Virgen. Entonces, esa que vienen los apócrifos se representaba al principio para explicar eso, que la Virgen nace de una forma milagrosa, precisamente, y por eso está salva del pecado original. Pero ya una vez que se desarrolla la iconografía de la Inmaculada, esto ya es como muy rebuscado, ya no interesa. Bueno, y la acción, pues lo mismo, nos tenemos que fijar en lo que está pasando, ¿no? Para reconocer. ¿Qué tenemos aquí? En esta escenita. Esto ya lo hemos visto hoy, ¿eh? Eso es, unas bodas místicas, eso es. Esta es Santa Catarina de Siena y aquí, bueno, es que claro, no se ve con suficiente detenimiento, pero le está poniendo un anillo. Nos fijamos en lo que está pasando y ya lo podemos reconocer. Bueno, y otros, lo que os decía antes, pues representaciones de la Iglesia, arcángeles, aquí tenemos a San Miguel que pesa las almas, pero al mismo tiempo lucha con el demonio. Por eso San Miguel
va a llevar siempre armadura y espada, ¿no? Como un guerrero. San Rafael es el que ayuda a Tobías, y va a aparecer generalmente acompañando a Tobías con ese pez que lo ayuda a identificar. Y San Gabriel es el de la Anunciación, por eso va a aparecer con ese lirio que le entrega a la Virgen cuando la Anunciación, ¿vale? Los 3 arcángeles. Hay que tener cuidado de no confundir a los ángeles con San Jorge, que muchas veces se confunde a San Miguel con San Jorge, que es un santo guerrero nada más, pero no es arcángel, es santo, es persona. Y el demonio que va a tener pues muchas veces esta forma antropomorfa, pero como un monstruo, ¿no? Va a ser una forma de representarlo bastante habitual, y si no como dragón. Y con esto... No, nos queda la mitología, perdón. ¿A qué hora hemos dicho que era? ¿5:30? ¡Ah! Falta muchísimo. Bueno, no importa. Mitología. Voy a dar mitología y dejo la alegoría para luego. Mitología. Vamos a pasar rápidamente por los principales personajes invitados. Zeus Júpiter es el padre de los dioses y va a tener ese aspecto que nos va a recordar pues más como a Dios Padre, ¿no? Esa imagen así como más poderosa, pues va a ser Zeus. Apolo es el dios de las artes y además es un chico muy guapo, entonces siempre va a ser como joven, guapo, y como es de las artes, pues muchas veces, por ejemplo, con un instrumento musical. Ares, Marte, dios de la guerra, lo vamos a encontrar con elementos, con un escudo, con una armadura, con una espada, elementos bélicos. Dionisio, Baco, bueno, los 2 nombres son griego y romano, ¿vale? Mitología griega y romana. Dionisio, Baco, pues con elementos como vides, uvas, vino, copa, es el dios, bueno, entre otras cosas, del vino, de las bacanales, pero también de la agricultura. Poseidón, Neptuno, del mar, ¿no? Va a aparecer, pues normalmente en una concha, con unos delfines y con un tridente. Afrodita, Venus, pues es una chica muy guapa, normalmente va a estar desnuda y es pues la diosa del amor y de la belleza. Cupido, también del amor, puede estar representado así como un niño o como un joven y lo podemos confundir porque tiene alas, lo podemos confundir con un ángel. ¿Cuál es el atributo de Cupido? El carcaj con las flechas y el arco, con el que dispara a sus víctimas. Atenea, Minerva, diosa de la sabiduría y también de la guerra. Va a aparecer, como en este caso, con un escudo, pero también con una lechuza, que es símbolo de la sabiduría, o con elementos que tienen que ver con la ciencia y con la sabiduría. Artemisa, Diana, diosa de la caza, con elementos que tienen que ver con la caza, y una luna como en la cabeza. Y esto no sé por... alegoría. Vale, pues alegoría la dejamos para después del descanso. Os dejo respirar. Pero esto no es excusa de no leeros el Antiguo Testamento y el Nuevo, ¿eh? Esto ha sido un resumen para que se os haga más ligero, pero... Pues bien, si no se desmaya nadie... Yo estoy esperando que alguno haga así en la silla. Con todo este mogollón que les estoy metiendo, pobres. No, pero bueno, han repetido los 3 días, o sea... No, y sobre todo, ¿sabes lo que pasa? Que yo lo veo como en mis alumnos, que hay muchos que no conocen mucho, entonces, luego para reconocer, hacer así un pequeño resumen sobre las historias, bueno... Sí, pero está muy bien. Yo recuerdo las clases de iconografía perfectamente. Pues, muchos no dan iconografía, ¿eh? Se dan o no. Me encuentro con alumnos que es que no saben nada. Vamos, ¿eh?
No, que voy a beber agua. Es que no hay catering. Me iba a tomar un zumo, pues me tomo un agua.